Hola, buenas a todas y a todos. Acabamos por fin, este va a ser el último vídeo y me comprometo con que sea más corto que los anteriores. Así que voy a explicar el punto C de las fotocopias, el de la democracia, donde nos vamos a centrar principalmente en los tipos de democracia, sobre todo atendiendo pues, a sus características, así digamos en sus rasgos más generales y a su origen histórico. Leeremos un texto de Rousseau, que es importante porque podría salir en el examen. Intentaremos comprenderlo bien y después pues daré unas pinceladas de algunos de los problemas contemporáneos que se dan en las democracias de nuestro día, de nuestro tiempo, pero eso ya no saldrá en el examen, así que lo diré pues simplemente con ánimo de ampliar un poquito. Bien, pues si vais al punto C que está en la página 26 de las fotocopias, tenemos que hay varios tipos de democracia, ¿no? Entonces, la democracia ya lo hemos visto con Aristóteles, lo hemos visto con la crítica que plantea Platón, lo hemos visto cuando hemos hablado del Estado moderno. Es una forma de gobierno en la que, como muy bien se indica etimológicamente, pues el poder, el kratos, pertenece al demos, es decir, el pueblo. Pero claro, esto es una expresión muy vaga y muy general. El poder pertenece al pueblo, pero ¿cómo se organiza ese uso del poder por parte del pueblo? Puede darse de formas y se ha dado de formas muy diferentes. Así que vamos a empezar con un tipo de democracia que llamaremos participativa, también se ha llamado muchas veces democracia directa, que es un tipo de democracia en el que el pueblo participa directamente del poder, pero directamente, es decir, el pueblo no delega ese poder en representantes, sino que lo utiliza de manera directa o participa de la manera bastante directa. Eh, Actualmente tenemos sistemas democráticos que suelen combinar ciertos elementos o ciertas herramientas de participación popular con otras herramientas de delegación popular. Para que nos entendamos, a veces pues podemos delegar en un delegado de clase que puede que tome decisiones por nosotros, puesto que le hemos votado y es nuestro representante, es el que va a ir a la sesión de evaluación y es el que va a hablar por todos nosotros, pero hay, por ejemplo, yo qué sé, votaciones en las que, a pesar de haber un delegado, el delegado no lo elige todo, y hay votaciones en las que las personas de clase pues pueden, y los que no son personas también, que también hay algunos, pueden votar y de manera directa, de manera participativa. Actualmente la mayoría de democracias del mundo son democracias representativas, que las vamos a explicar un poco después, y en esas democracias representativas pues delegan ese poder en representantes, pero eso no significa que no hayan también algunos elementos de participación. En algunos países, en España ha sido muy poco común, pero legalmente es un instrumento que se puede utilizar, está el referéndum. El referéndum es una pregunta que se hace a toda la población con el ánimo de saber la opinión de esa población con respecto a, por ejemplo, un cambio de ley o una nueva ley, etcétera. Nuestro sistema también concibe, por ejemplo, las iniciativas legislativas populares. Las iniciativas legislativas populares lo que son es una propuesta que viene del pueblo, de la población, de la ciudadanía, que si recoge un determinado número de firmas en defensa de una proposición de ley, se presenta al Congreso, al Parlamento, donde están los representantes electos, y esos representantes tienen que discutir esa propuesta de ley obligatoriamente. Discutirla, pueden no aprobarla, pero al menos tienen que discutirla. Suiza o el estado de California en Estados Unidos son dos de los mayores ejemplos de democracias contemporáneas donde más referéndums se hacen, donde mejor se combina la democracia representativa con un instrumento de democracia participativa que es el referéndum. Es decir, son los lugares donde más gente plantea propuestas de ley que después se votan en referéndum. Esto no significa que constantemente la población tenga que estar tomando decisiones o esté formando parte de las decisiones de gobierno, ni esté votando todos los fines de semana, aunque a veces sí que puede que estén votando cada mes o cada 2 meses. Em, pero sí que porque hay unos representantes que se realizan esas funciones, pero sí que permite a la población pues, participar mucho más directamente en la elaboración de muchas leyes. Claro, esto obliga a que la ciudadanía, para que esto, digamos, sea efectivo o solvente, pues esto obliga a que la ciudadanía esté informada y esté preocupada por los asuntos comunes, ¿no? Y este es quizá
uno de los principales problemas por el cual, uno de los principales problemas entre los cuales me estoy haciendo un lío, por los cuales no tienen visos de mucho éxito la democracia participativa, sobre todo si estamos hablando de comunidades muy amplias, si estamos hablando de básicamente de países muy poblados, porque necesitamos a una población que sea muy activa políticamente para que esa democracia participativa funcione o no esté simplemente dominada por una minoría, que sería la minoría ociosa, con más tiempo libre, con más formación académica, con mayor capacidad de influencia. Es decir, al final lo que realmente pasaba en la democracia participativa original, que yo voy a resumir aquí, que es la de Atenas, que era una democracia participativa en la que finalmente no participaba realmente todo el mundo. Ya sabéis que las mujeres estaban excluidas en base a una ideología patriarcal que entendía que la mujer debía estar excluida del espacio público. Los esclavos, que eran una parte importante de la población, pues por supuesto, como esclavos no tenían ningún tipo de derecho ciudadano ni derecho de participación, y los metecos o extranjeros, que en Atenas sí que, bueno, eran bastante respetados, puesto que era una gran capital comercial y donde, bueno, pues aquellas personas que podían aportar conocimiento, trabajo, pues eran bastante respetadas, no podían participar en la asamblea, ¿de acuerdo? Entonces, en la asamblea, que es esto de aquí, en griego se llamaba eclesia, la palabra iglesia viene de aquí, era la asamblea el lugar donde se reunían los hombres libres, pues para votar, decidir, parlamentar, dialogar y, en fin, tomar las decisiones más importantes de la ciudad. Claro, la ciudad, el Estado se reducía a una ciudad. La democracia participativa tiene más visos de éxito cuando estamos hablando de una comunidad política más pequeña. Pero aún así, en comunidades políticas más pequeñas, como puede ser una ciudad o un municipio, corremos el riesgo de que solo sean esas pocas personas con mayor formación académica, con mayor tiempo libre, las que realmente se interesen por los asuntos públicos y, por lo tanto, las que dominen las decisiones que se tomen respecto a todos. Por lo tanto, hay siempre el peligro de que la democracia no sea del todo democrática, es decir, que siempre se imponga la postura de una minoría o que no se pregunte al pueblo por completo. Pero bueno, esto es algo que también pasa en la democracia representativa, porque sabéis perfectamente cuando se producen elecciones en las democracias contemporáneas, aunque hay algunos países donde el voto es obligatorio, debes votar por obligación, en muchos de los países europeos como el nuestro, el voto no es obligatorio y siempre hay una abstención que ronda entre el 40 y el 30%. Cuando la abstención baja del 30% se considera todo un éxito de participación. Eso quiere decir que hay un 30% de la población con derecho a voto, es decir, de la población mayor de edad, que normalmente no va a votar, que no tiene mucha idea de política o no le interesa en absoluto. A pesar de que las decisiones que se toman en política son decisiones tremendamente fundamentales que nos afectan constantemente. Decisiones que tienen que ver con la sanidad, con la educación, con la seguridad, con el tráfico, con las relaciones laborales, con los impuestos, es decir, decisiones que en realidad nos afectan día a día. Pues bien, estábamos diciendo que la democracia participativa puede tener quizá más éxito en comunidades más pequeñas. Y también son en comunidades más pequeñas, muchas veces en municipios actualmente, donde más se utilizan también instrumentos de participación. Pues muchas veces, por ejemplo, hay ayuntamientos que proponen a los ciudadanos, a veces también a través de las federaciones de asociaciones de vecinos o directamente a los ciudadanos individualmente, pues propuestas de inversión que pueden votarse, la gente puede decidir a dónde cree que sería más adecuado enviar el dinero, pues es decir, gastar el dinero común, el dinero de todos, el dinero recaudado por el ayuntamiento de turno con los impuestos, y en qué invertir pues ese dinero, ¿no? A propuestas de inversión, pues se podría reformar esto, se podría hacer un parque aquí, se podría hacer aquí una biblioteca, etcétera, y después votar cuáles son las que considera la gente pues mejores, etcétera. Claro, eso es en un término pues más pequeño, el del municipio. Cuando el país comienza a ser cada vez más grande, parece más difícil, pero ya os decía, Suiza y algunos, California, California es un estado verdaderamente grande. Están muy acostumbrados a referéndums, digamos, constantes sobre propuestas de ley, propuestas de cambio de ley, etcétera. En fin, bien, en cualquier caso,
Vamos a ir simplificando. Democracia participativa es una democracia donde la gente participa directamente en la toma de decisiones. El pueblo, tal y como dice el concepto, tiene el poder y lo ejerce de manera constante. Es un tipo de democracia que actualmente es prácticamente inexistente, salvo que se aplique en pequeñas comunidades o salvo por esos instrumentos de los que ya he hablado hasta ahora que algunas democracias modernas utilizan. ¿Cuándo nace? Pues bien, el gran ejemplo de la antigüedad de democracia participativa es la Atenas democrática. Atenas no siempre fue plenamente democrática y hay en el siglo V, a finales sobre todo del siglo V, sobre todo en el contexto de la guerra del Peloponeso, y con Pericles como el gran político, que al final tampoco necesariamente era tan democrático, conocido, digamos, por haber empujado a la ciudad a construir ese gran esplendor con esa Acrópolis, con ese Partenón y con esos monumentos que han quedado para la historia. Esa democracia se pone como ejemplo de democracia participativa, que ya hemos dicho que no era perfecta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas explicaciones, realmente no es importante entrar en tanto detalle, pero bueno, es interesante. La asamblea de la que estábamos hablando, donde participaban hasta de 35.000 a 40.000 personas, ¿no? Imaginaos, hasta 40.000 personas podían reunirse allí, pues era, digamos, el órgano más importante y más participativo. Allí se votaban las leyes o se votaba la participación en conflictos bélicos. Es decir, allí se decía, vamos a conquistar Siracusa. Esto pasó en la guerra del Peloponeso. Estamos fuertes, tenemos una gran marina, somos atenienses, somos buenos guerreros, vamos a Siracusa, que es el sur de Italia, y la conquistamos, ¿no? Y aquello votó la gente y fue un desastre. Fue un desastre y fue probablemente la causa por la que perdieron la guerra contra los espartanos posteriormente. Eh, claro, pero ¿quién participa aquí? Pues aquí está dicho, los poseedores de tierras, los hombres libres. Porque si eres esclavo no participas, si eres mujer no participas. Y podrías participar si eres en determinado momento, porque no siempre, un hombre trabajador. Es un hombre que no tiene tierras o que no vive de rentas, pero es que claro, si la asamblea se reúne y tú tienes que estar trabajando, pues ya me dirás, pues no vas a trabajar, no vas a la asamblea. Por lo tanto, al final participaban, era una pequeña oligarquía, al final, bueno, pequeña no, bastante amplia, pero acababa participando, pues, sobre todo, la gente con recursos, la gente con tiempo libre, la gente poseedora de tierras, etcétera. Por supuesto, allí todo el mundo tenía derecho a expresarse, opinar y participar. Allí, esto simplemente, bueno, como curiosidad, de allí salían por sorteo y también por elección una serie de cargos interesantes. Lo que se podría llamar actualmente el gobierno o poder ejecutivo, los estrategos, aquí pone estrategos, que aplicaban las leyes o se ocupaban de dirigir el ejército. También salía, realmente no salía de aquí, esto no salía exactamente de la asamblea. Atenas se dividía desde las reformas de Clístenes, un político importante, en varias circunscripciones, digamos como en barrios demos, es decir, en varios barrios o comunidades, y de esas comunidades salían un número proporcional a su población que formaban el consejo. Y ese consejo, pues de alguna manera, preparaba las leyes y organizaba, digamos, el orden del día, de la asamblea, etcétera, etcétera. Entonces había también ahí una distinción entre, digamos, como barrios y de esos barrios estaban todos representados en el consejo. Pero esto también de alguna manera pues representaba a toda la población ateniense. Y luego de aquí sí que teníamos tribunales populares, por cierto, tribunales populares que impartían justicia, como ese tribunal popular que mandó a Sócrates a morir. Y pues uno de los motivos por los que filósofos como Platón cuestionaban los problemas que tenía esta democracia participativa, porque todo tipo de gobierno siempre tiene unos problemas, ninguno está limpio y es perfecto, está limpio de problemas, quiero decir. Bien, esto es a grandes rasgos la democracia participativa, ¿de acuerdo? Con sus problemillas, pero que permite a la gente participar, estar informada y ser escuchada. Es algo diferente a lo que tenemos nosotros, porque nosotros lo que tenemos es la democracia representativa, que es la que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Antes de pasar a la democracia representativa, pues para que entendamos un poco qué consiste la democracia, he puesto aquí un texto que tenéis también en el dossier, no va a salir en el examen, simplemente ni siquiera tiene preguntas, pero es interesante, ¿vale? Es un texto de Tucídides, que es un gran historiador de la antigüedad, es el redactor de Historia de la Guerra del Peloponeso, que es el gran texto gracias al cual conocemos muchos detalles de esa guerra entre espartanos y atenienses en el siglo V.
Y en este caso, lo que Tucídides en principio vivió estos acontecimientos. Es más que un historiador, es una especie de cronista o periodista. Está contando algo que él había vivido y en algunos casos reproduce supuestos discursos de algunos políticos o personajes importantes, tanto de Atenas como de Esparta, y aquí lo que hace es reproducir un discurso que supuestamente dio Pericles, que es uno de los políticos más importantes de Atenas, era uno de los que siempre ha elegido estratega por los atenienses, y que en este caso está haciendo pues un discurso en honor a los caídos en una batalla, en la guerra, contra los espartanos, ¿no? Y en ese discurso, pues lleno de patriotismo, leemos lo siguiente. Esto es Pericles, ¿de acuerdo? Un dirigente político de Atenas. Tenemos una constitución que nada envidia a los demás estados. Y antes que meros plagiarios, copiadores, somos ejemplo a imitar para los otros. Atenas tiene una constitución, unas leyes que son un ejemplo para los demás. La administración del Estado, de Atenas, no está en manos de pocos, sino del pueblo. Es una democracia. Por ello, democracia es su nombre. ¿De acuerdo? No es una oligarquía ni una monarquía. El pueblo tiene el poder en Atenas. En los asuntos privados, todos tienen ante la ley iguales garantías. Todos son iguales ante la ley. Y es el prestigio particular de cada uno, no su adscripción a una clase, sino su mérito personal, lo que le permite el acceso a las magistraturas, es decir, a ocupar cargos políticos importantes. Para ocupar un cargo político importante en Atenas, lo importante es tu prestigio personal. Vale, hay algunos cargos, recuerdo, que eran elegidos por sorteo. Es decir, que para evitar que la gente por ambición, por egoísmo, quisiera llegar a esos cargos y los utilizara en beneficio propio, se utilizaba el sorteo para que cualquiera, aunque no quisiera, pudiera ocupar ese cargo, ¿no? Pero otros cargos, sobre todo los de más importancia, sí que eran elegidos. Y entonces, para elegir, ¿qué se tenía en cuenta? Que fueras rico, que fueras pobre, que fueras, digamos, de determinada familia importante de la ciudad. No, lo importante era tu prestigio, que la gente te considerase, tuvieses, digamos, buena consideración sobre la gente. Es decir, lo que ahora mismo hacen los políticos contemporáneos en nuestras democracias, intentar tener cierto prestigio para que la gente les vote, o intentar dar una buena imagen. Pues esto ya pasaba en Atenas. Lo importante es el mérito propio. Luego Platón criticará, bueno, no es el mérito realmente lo que buscan los políticos, lo que buscan es al final o engañar a la gente, o no necesariamente son los mejores, sino los que mejores saben convencer o persuadir. Es decir, son los mejores retóricos, los mejores propagandistas, no necesariamente los mejores políticos, ¿no? Eso es lo que Platón le criticaba a la democracia y es una crítica que todavía podemos hacer. Quizá nuestros políticos son grandes propagandísticas, pero luego quizá no son los mejores gestionando los problemas públicos. Pero en teoría, ahí la culpa es de los que votamos, ¿no? Es decir, los que votamos seremos los que tendremos que fijarnos quién realmente puede gestionar mejor más allá de la propaganda. Pues también pasaba esto en la Atenas democrática. Lo importante para elegir a un magistrado, a un político, es su mérito personal. Es en lo que nos tenemos que fijar. Como tampoco la pobreza de nadie, si es capaz de prestar un servicio a la patria, ni su oscura condición social son para él obstáculo. Por muy pobre que seas o da igual que tu condición social sea muy oscura, tú puedes llegar muy lejos, tú puedes ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esto es un poco también el mito de los Estados Unidos, la democracia, cualquiera puede ser presidente. En realidad no es del todo así, porque es muy difícil que llegues a un puesto tan importante desde una oscura condición social o desde la pobreza absoluta. Pero en la teoría sí, al menos formalmente sí que es así. Somos el único país que considera al que no participa en la vida común, no un ocioso, alguien que se dedica al tiempo libre. Ocium es lo contrario de negotium, que es el negocio, por lo tanto el ocio es el no trabajo, sino un inútil, ¿vale? Si tú no participas en la vida común, dice Pericles en el siglo V antes de Cristo, tú no es que seas una persona ociosa, tú es que eres un inútil, es que no eres capaz. Porque si fueras capaz estarías participando de la vida en común, es decir, vendrías a la asamblea, te enterarías de lo que está pasando en la ciudad, votarías, etcétera, o intentarías representar a tu pueblo. La palabra idiota, idiostés en griego, se utiliza de hecho para hablar de las personas que solo se preocupan de sus problemas personales, de sus problemas privados, de sus negocios privados y están totalmente desconectados y pasan absolutamente de los problemas comunes.
no van a la asamblea, ni participan en la redacción de las leyes, ni siquiera saben muy bien de qué va la cosa, ¿no? Entonces, ese es el origen etimológico del insulto idiota. Cuando tú a alguien le dices idiota, en realidad le estás diciendo no te enteras de nada de lo que nos afecta a todos, ¿no? Alguien que de pronto diga, eso del coronavirus, que es el confinamiento, estamos en la fase 3, idiota, no te enteras de nada. Hay que estar al día, hay que saber qué es lo que está pasando en tu comunidad política, porque no eres una isla, no eres un ser aislado que viva lejos de todo el resto de la humanidad. Eres absolutamente dependiente del resto de personas con las que convives, el resto de personas de tu comunidad política. Bien, pero nosotros no venimos de esta democracia participativa, aunque muchas veces decimos la democracia nació en Atenas y demás. Bueno, aquello fue eh, un ejemplo muy, a veces idealizado, no necesariamente era bonito, pero bueno, un ejemplo más o menos funcional de una democracia en la que todo el mundo participaba. Pero lo que nosotros hemos heredado, de donde verdaderamente venimos nosotros, los españoles, pero el resto de europeos y en general las democracias occidentales, es lo que nosotros tenemos la democracia representativa y viene concretamente de dos grandes eventos históricos. El primero de todos, la independencia de los Estados Unidos. Los 13 estados que eran colonias del Reino Unido, de la, de inglesas, se independizan mediante también un proceso, bueno, una guerra, esto fue una guerra, por cierto, en la que España, como enemiga del Reino Unido, más o menos y de tapadillo, dio su apoyo a estas colonias británicas que formaron, pues, el país que ahora mismo es el más potente económica, militar y culturalmente del mundo, son los Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos la firma bueno, si no me equivoco, porque puede que no sea esto, pero creo que esto es la firma de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. Ya sabéis que el 4 de julio, seguro que lo sabéis, porque hay muchas pelis, hemos visto tanto cine hollywoodiense, que estamos al día de que el 4 de julio es el festividad nacional en Estados Unidos, los fuegos artificiales, las banderitas y todo eso. Ahí nace una democracia. Ahí nace una democracia, la primera, digamos, democracia de la modernidad en Estados Unidos, una democracia que es una democracia representativa y que es una democracia, cuidado, también imperfecta, porque no todo el mundo podía participar, pero sí todos los hombres libres. También nace una concepción del Estado que llamamos Estado de Derecho, es decir, donde hay igualdad ante la ley, donde hay división de poderes, donde se acaba, digamos, con el poder absoluto de una monarquía, con la monarquía absoluta, y se instauran estos modelos de contrapesos de distintos niveles administrativos más o menos democráticos, una constitución que garantiza unos derechos. La democracia lo que pretende es garantizar los derechos de los ciudadanos ahora norteamericanos, ¿no? Que hasta el momento pues eran colonos británicos que, bueno, pues hartos de tener que pagar impuestos muy altos y de no tener digamos estar ninguneados por la corona, pues deciden utilizar las armas y formar su propia nación. Eso es lo que es en realidad una revuelta burguesa, pero bueno, poco a poco, ya sabéis, la historia de los Estados Unidos, después habrá una guerra civil donde el norte, que es contrario a la esclavitud frente al sur, que vivía principalmente de la esclavitud, consigue imponerse y consigue darle una forma federal a los Estados Unidos, son muchos Estados Unidos, con un poder ejecutivo, con un poder legislativo, Congreso y Senado y demás, y todo esto pues perdura hasta hoy, con una constitución que también perdura con sus enmiendas, con sus ampliaciones, pero que también continúa hasta hoy. Pues nosotros venimos de eso y esto de aquí, que es la Revolución Francesa. Esta seguramente influye mucho más en el continente. También puede ser que la hayáis estudiado. Yo creo que los dos eventos en cuarto de eso los habéis estudiado, pero bueno, quizá a la Revolución Francesa se le ha dado más peso, porque desde luego nos toca mucho más de cerca. También una revuelta burguesa, el tercer estado, es decir, la burguesía, esa, digamos, clase social creciente, está un poco harta de los abusos del monarca, de Luis XVI, están hartos de que no se convoquen cortes generales, el rey tenía que convocar las cortes donde se daba voz a los distintos estamentos, nada de democracia, distintos estamentos, el clero y la nobleza, donde podían, pues de alguna manera,
al rey, frenarle un poco, de proponerle cosas y demás, pero el rey absoluto francés pues no convocaba cortes generales y se saltaba pues esas costumbres medievales donde los reyes no tenían tanto poder, donde había un poco mayor reparto de poder. Entonces, pues hay una revuelta, la famosa asamblea en el juego o en la sala de juego de pelota, donde los burgueses y aristócratas se reunían. Entonces hay, bueno, muchas facciones, etcétera, etcétera. Tampoco hace falta que contemos la película entera, pero básicamente se consigue también el apoyo de gran parte de la población en un contexto de crisis importante, de crisis económica, de gente pasando hambre. Es decir, que la burguesía se consigue el apoyo de los sans-culottes, de la gente pues más humilde, y bueno, toman la Bastilla, liberan a presos, finalmente capturan al rey, quieren primero iniciar un sistema de gobierno que es lo que también se intentó aquí cuando se hizo la primera constitución liberal, en donde el rey tenga un papel, ¿no? Una especie de, de monarquía parlamentaria, algo así, pero el rey se niega. Entonces, bueno, pues ya sabemos lo que pasa con la monarquía, guillotina por arriba, guillotina para abajo. Luis XVI y María Antonieta pues son descabezados, y se inicia un proceso de cambio radical del Estado francés, pero también es un proceso pues muy convulso, por una parte de guerra civil, por otra parte de guerra internacional, donde todo eso acabará finalmente en Napoleón, recogiendo algunos elementos ilustrados importantes, sobre todo de Estado de Derecho, que vienen de estas ideas revolucionarias, pero apagando un poco sobre todo la parte más de democracia radical. Pero bueno, esa semilla ya se ha plantado y poco a poco la democracia ya no es un sueño, ya no es una utopía, sino que es algo que históricamente se ha dado. Poco a poco en Europa empezarán las naciones a ser estados de derecho democráticos, es decir, igualdad ante la ley, división de poderes y participación democrática. Al principio una democracia muy restringida a propietarios, a personas que formen parte del censo, pero que poco a poco se irá universalizando, y en último lugar llegará también a las mujeres, que fueron las últimas en poder acceder. De esto hablaré después un poco en el vídeo, aunque no forma parte de lo que pueda salir en el examen. Bien, nosotros somos hijos de esto, de la democracia representativa, porque estas democracias, la estadounidense y la francesa, con la Revolución Francesa, no es una democracia en la que participe el pueblo constantemente. Hay un momento constituyente, o sea, hay un momento, sí, digamos, de unirse una asamblea de personas, que normalmente tampoco es todo el pueblo, pero en representación de todo el pueblo, que crea una nueva constitución. Eso es un momento que se llama constituyente. ¿Por qué? Porque se crean unas nuevas normas del juego, ¿vale? Y se crea, digamos, un nuevo núcleo o un nuevo suelo firme legal a partir del cual se construye toda una nación nueva, incluyendo a veces nuevos símbolos en la Revolución Francesa, incluyendo incluso nuevo calendario, donde el calendario eh, dejaba de ser el que hasta el momento se usaba y que es el que usamos nosotros. Bien, pues después las personas que tomen el poder legislativo o tomen el poder ejecutivo son representantes políticos, y no es el pueblo constantemente el que está participando, etcétera. Nosotros somos herederos de estos acontecimientos históricos, y por eso nosotros tenemos una democracia representativa, ¿no? Pero como he dicho antes, la democracia representativa y la democracia participativa pueden conjugarse en ocasiones. Podemos votar a nuestros representantes cada 4 años en el poder legislativo, pero a la vez podemos, aparte de como ciudadanos libres, ejercer presión, es decir, participar en redes sociales, participar en medios de comunicación, reunirnos con nuestros representantes, asociarnos, podemos promover cambios legislativos, referéndums, etcétera. Es decir, ahí no se acaba la democracia, simplemente en esa representación. También podemos participar, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que no es una única, no solamente tenemos democracia participativa por un lado, democracia representativa por otro, y son totalmente irreconciliables, porque sí que tienen algunos elementos que pueden comunicarse, ¿no? Bien, una vez explicado estos dos modelos de democracia, así a grandes rasgos, que ya hemos visto que no tiene por qué darse necesariamente de manera tan separada, y habiéndolos ubicado en su contexto, de lo que voy a hablar ahora es de lo que tenemos en la página del punto 1.2 de la parte C, en la página 29, dos concepciones filosóficas de la democracia a raíz de un texto que vamos a leer de Rousseau, ¿de acuerdo? Una de estas concepciones es la de Rousseau, que concibe la democracia como una deliberación donde hay una defensa mucho más importante de la democracia participativa. Y por otro lado tenemos a Schumpeter, que hace una defensa de la democracia representativa y tiene una visión muy realista
muy poco idealizada de esa democracia, asumiendo lo que verdaderamente es, en lo que se convierte en la práctica y no lo que idealmente debería ser, que es lo que Rousseau parece defender. Vamos a situar estos dos personajes un poquito. Yo simplemente que sepáis que son de épocas diferentes, pero me parece muy interesante porque los dos han filosofado sobre la democracia, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, y tienen visiones muy, muy contrapuestas sobre cómo es la democracia, ¿no? Por un lado tenemos a Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés ilustrado del siglo XVIII, que se le puede considerar como el padre de la democracia moderna, o sea, el padre filosófico de la democracia. ¿Por qué? Porque antes de la Revolución Francesa, Jean-Jacques Rousseau, en el Contrato Social, una obra importantísima, ya está defendiendo la democracia, está defendiendo la democracia como forma de gobierno. Esto pues le convertía a Rousseau en un avanzado a su tiempo, digamos, y en un inspirador de algunas de las ideas que poco a poco se irán aplicando en Europa. Rousseau es un filósofo realmente muy interesante. Eh, También como personaje, bien, no voy a entrar en anécdotas personales si tenéis, pero es que ya sabéis que yo me pongo a hablar de algo y entonces eso me recuerda a otra cosa y luego tengo ganas de contar anecdotillas. Bueno, simplemente Rousseau parece que llegó un momento en el que se le fue un poco la pinza, ¿vale? Rousseau era un hombre de letras muy interesante, suizo, pero con mucha influencia en Francia, en esa Francia ilustrada, en ese París de los salones, de los burgueses reuniéndose, leyendo, escribiendo la enciclopedia de defensa de ideales nuevos, de la razón y demás, amigo de David Hume, un escocés, que también estaba muy bien conectado con todos estos ilustrados franceses. David Hume lo invitó a Escocia, a Edimburgo, allí Rousseau se montó una paranoia de que Hume en realidad lo estaba apartando de la sociedad al llevarlo allí y que le impedía pensar porque era una especie de enemigo filosófico. En fin, era muy dado a tener disputas y conflictos con los que eran sus amigos y tenía, digamos, pues una vida personal muy convulsa. Abandonó a todos sus hijos. En fin, Rousseau a lo mejor como persona no era un ejemplo a seguir, pero algunas de sus ideas sí que eran muy interesantes, ¿de acuerdo? Bien, algunas ideas básicas para que podamos leer el texto de Rousseau y lo entendamos. Pues él defiende una democracia participativa, aunque también es consciente de las dificultades que tiene esto. Pero bueno, Rousseau es suizo, defensor de una democracia participativa, bueno, ginebrino. ¿Qué tenemos en Suiza? Tenemos un país pequeño, dividido en varios cantones, donde hay mucha participación de la ciudadanía suiza, porque constantemente se están haciendo referéndums. Es decir, que lo que está diciendo Rousseau, por lo menos parece que cierta influencia lo ha podido tener en Suiza. Importantísimo, el concepto que utiliza Rousseau y pone en marcha y que va a tener también mucha influencia posterior es el de voluntad general. En la democracia funciona la voluntad general, pero hay que entender bien lo que significa voluntad general. La voluntad general, va a decir Rousseau, no es la voluntad de todos. Voluntad, podemos decir que voluntad es deseo, ¿no? El deseo, el querer, ¿no? Querer algo. Bien, pues el querer general, la democracia podríamos decir, toma decisiones en base al querer o voluntad general, a lo que todos desean. Pero dice Rousseau, eso no es necesariamente la suma de lo que desea cada uno de nosotros, es algo más grande. El todo es más grande que la suma de sus partes. O sea, no es lo que quieren A, B, C, D, E hasta Z. Y todo eso junto forma la voluntad general. Es algo más grande. Deberíamos entender la voluntad general en realidad como el bien común, ¿vale? Es decir, que en el fondo lo que cada uno quiere o lo que cada uno debería querer en una democracia es el bien común, lo que conviene a todos, no lo que me conviene a mí. Porque Rousseau va a ser muy crítico en la democracia con lo que para Schumpeter es la democracia necesariamente, que es la división en facciones, que como A tiene intereses tales y B tiene otros intereses y a veces intereses contrapuestos, se van a organizar grupitos y se van a formar partidos, fijaros, partidos viene de parte, cada uno buscando satisfacer sus intereses, intentando unos dominar a otros. Rousseau dice, aquí ya empezamos a fallar, porque entonces cada uno solo piensa en su interés personal y nosotros tenemos que participar en la democracia pensando en el interés común, en el bien común. Esto es tremendamente problemático, pero al menos idealmente, filosóficamente, para Rousseau es necesario que cuando nosotros participemos en democracia pensemos en el bien común y no solamente en nuestros intereses. Esto es muy interesante, porque pensar la gente que va a votar. La gente que va a votar según Schumpeter, luego lo vamos a ver, va a votar pensando en sus intereses y va a votar a un partido
pensando en su parte. Me conviene este partido porque a mí me va a venir bien. Y a lo mejor mis intereses no son los tuyos. Por ejemplo, pues yo qué sé, un partido puede proponer reformas legales que me pueden beneficiar a mí como empresario y te pueden perjudicar a ti como trabajador o viceversa, ¿no? Entonces el empresario votará al partido que beneficia más a los empresarios y el trabajador votará al partido que beneficie más a los trabajadores. Pero no siempre ocurre así, lo sabemos muy bien. Puede venir alguien rusoniano y votar al que considera que va a beneficiar a todos. ¿Vale? Al que considera que va a ser beneficioso para todo el demos, para todo el pueblo. Y bueno, un elemento importante que ayuda a entender la teoría democrática de Rousseau es que Rousseau tiene una antropología muy curiosa que consiste en la idea totalmente diferente a la de Hobbes. Si vais a Philogrammars, hay una entrada antigua del año pasado que vosotros no habéis visto, donde se contrapone la visión de Hobbes y la visión de Rousseau sobre el ser humano. Recordad que para Hobbes el ser humano es un lobo para el hombre, el ser humano es peligroso, el ser humano puede hacerse daño a sí mismo y por eso para Hobbes el miedo es el principal motor político que construye el Estado. Y estamos dispuestos a aceptar un Estado monárquico y represor porque tenemos miedo a lo que habría si no está ese Estado monárquico y represor. Rousseau tiene una antropología, una visión del ser humano muy diferente. Para él el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que acaba corrompiendo al ser humano. Aquí muchas veces se utiliza la expresión tener una visión sobre el ser humano rusoniana cuando creemos que en el ser humano predominan instintos naturales benéficos, es decir, buenos, es decir, empáticos, que el ser humano por naturaleza es más cooperativo que competitivo, etcétera, ¿no? Bien, no sé hasta qué punto Rousseau estuvo en una clase de segundo de la ESO. Por otro lado, tenemos a Schumpeter, que en realidad es un economista, que tuvo ciertos cargos políticos en la Austria de principios del siglo XX y que es defensor no de una democracia participativa como la de Rousseau, sino de una democracia representativa, que es pues, lo que había, por ejemplo, en su tiempo y lo que tenemos actualmente. Pero, ¿qué es la democracia representativa para Schumpeter? Schumpeter no nos dice cómo debería ser, nos dice cómo es de hecho. Y a veces es un poco más feo de lo que quisiéramos. Quisiéramos que la democracia representativa pues fuera ciudadanos libres, racionales, bien informados, que van a votar a sus representantes porque no pueden estar participando directamente en política, pues porque tienen trabajo, porque tienen otras cosas que hacer, tienen que ir al bar o tienen que ir a la discoteca, pero que saben lo que votan, están informados y piensan en el interés común, o a lo mejor piensan en sus intereses, pero de una manera bien informada y tal. No. Lo que realmente es la democracia representativa, según Schumpeter, es una especie de pugna electoral que en realidad es, pues digamos, como una competición, ¿vale? Cuando vienen las elecciones, lo que hay es una competición, una especie de campeonato, por entenderlo, digamos, en términos deportivos, y en ese campeonato, pues hay varios participantes, que son los partidos políticos, que compiten por conseguir el voto del ciudadano. Por lo tanto, ¿quién puede ganar ese campeonato? ¿El mejor gestor político? No, el mejor propagandista, el mejor retórico, el que consigue lanzar mejores mensajes, eslóganes, el que utiliza musiquita más adecuada para vender su partido, tiene el logo más bonito y atractivo, o el político y la política más guapo y más guapa, o con más carisma. Eh, y en esa competición, en realidad, lo que intentan es captar el voto de la gente que va a votar no pensando en el bien común, sino pensando en sus intereses, pensando en lo que le conviene a él. A mí me conviene esto porque soy propietario, me conviene que no haya una regulación del precio del alquiler porque yo tengo muchos pisos para alquilar, o al revés. No, es que soy un inquilino, yo pago un alquiler y es muy caro porque en las ciudades últimamente el precio de los alquileres es tremendamente caro, entonces voy a votar al partido que me promete que va a regular eso para que baje el precio de los alquileres. Es decir, es una competición interesada donde los votantes nos dejamos seducir por un partido o por otro pensando en nuestros intereses y no pensando en una idea de bien común, de sociedad, digamos, ordenada, armónica, donde todos podemos ser igualmente felices, sino que en realidad es una especie de competición donde yo quiero que me vaya bien a mí y si para que me vaya bien a mí a lo mejor no le va tan bien al vecino, pues lo siento por él, voy a intentar ganar, como en una competición, ¿no? Pues si quiero ganar, alguien tiene que perder. Entonces aquí, pues por supuesto, tenemos una antropología pues un poco más pesimista, donde el egoísmo
forma parte importante de nuestra naturaleza, es un elemento importante de nuestro ser. Y esto se muestra pues, en cada elección, se muestra también en la democracia, donde los partidos pues, compiten para satisfacer ese egoísmo individual, intentar agregar muchas demandas egoístas, interesadas de los ciudadanos, y por eso pensad, por ejemplo, el partido nosotros en España tenemos, por ejemplo, creo recordar, hay un partido muy pequeño que defendía la legalización de la marihuana, pero ese, digamos, era su única política. ¿Quién le puede votar? Pues fumadores de marihuana y poco más, cultivadores de marihuana y poco más. ¿Por qué? Porque no apela a otros intereses que pueda tener la gente. En España un partido de mucho peso, bastante, o sea, que ha tenido muchos votos, aunque nunca ha conseguido representación, es el Partido Animalista. El Partido Animalista, claro, lo dice su nombre, animalista, tiene todo su programa electoral se centra principalmente, aunque luego sí que tiene, digamos, otra serie de propuestas respecto a otros campos, pero está centrado principalmente en la defensa de los animales. Y tiene mucho voto porque hay mucha gente muy interesada en la defensa de los animales. Por cierto, de una manera más que egoísta, altruista, porque la mayoría de la gente que defiende a los animales, de alguna manera, no gana nada personalmente con ello, más allá de la autorrealización o de sentirse buena persona. Bien, pues, ¿qué pasa con este partido? Que también lo tiene difícil porque es un partido que ya su propio nombre lleva un único campo de acción política, el de los derechos de los animales. Pero, ¿qué tiene que decir sobre las relaciones laborales? ¿O qué tiene que decir sobre las políticas de defensa? Pues ya te tienes que meter muy a fondo en su programa porque, claro, como parece que todo va en torno a los animales, no queda claro. Que sí que tienen propuestas al respecto, pero quedan un poco emborronadas bajo la idea principal de defensa de los animales. Si un partido ya en su nombre lleva una única política o un único terreno de acción, pues va a conseguir menos voto porque lo que intentan los partidos es aglutinar votos de colectivos muy diferentes, de trabajadores del campo y de funcionarios y de empresarios y de patatín y de patatán. Vamos a ver, no quiero entrar en demasiado en detalle, pero dos de los grandes partidos que han gobernado España desde el 78, el Partido Popular, el Partido Socialista, pues uno en su nombre lleva el Partido Popular, fijaros, pues de alguna manera lo que está diciendo es el partido del pueblo. Y eso quiere decir que está intentando representar su nombre, ¿eh? Luego lo que hagan los políticos que dirigen ese partido, lo que quieras. Pero en su nombre, de alguna manera, Partido Popular en España, Partido Popular Europeo, está de alguna manera diciéndonos que ellos representan a mucha gente, a todo el pueblo, a muchas clases sociales. El Partido Socialista, fijaros, socialista obrero español, así es como se llama, socialista y obrero, de alguna manera lo que está diciendo es yo represento a los trabajadores. Claro, la población trabajadora en realidad es una población realmente importante. Independientemente de estos nombres, luego quizá un partido que se dice Partido del Pueblo no representa a todo el pueblo y representa más los intereses de determinados colectivos, o un partido que se dice socialista y obrero no es tan socialista ni es tan obrero ni representa también a los trabajadores. En fin, que al final es un nombre, no te puedes fiar del nombre, por mucho que la peli se llame la mejor peli, a lo mejor es la peor peli. Vaya ejemplo más extraño que he puesto. En cualquier caso, de lo que estábamos hablando. La democracia para Schumpeter es una especie de competición para intentar representar los intereses egoístas y racionales de los ciudadanos, ¿vale? Racionales. Para Schumpeter también el ciudadano es un votante relativamente racional, pero no tanto. ¿Por qué? Porque realmente al final el votante no vota con la cabeza, sino que vota con el corazón, y esto Schumpeter también lo sabe, y por eso las campañas electorales están llenas de sentimiento, retórica, música, sonidos, eslogans, logos y demás. Bien, una vez, digamos, contrapuesto, esto lo tenéis en el dossier, a partir de la página 29. Lo que sí que me interesa es que leamos un poquito el texto de Rousseau, del Contrato Social, 1762, el siglo XVIII, donde Rousseau habla de la voluntad general en su defensa de la democracia. Es un texto que puede ser un poco difícil, así que por favor leedlo con calma. El texto puede salir en el examen el día 1 de junio, está en la última página de las fotocopias, es el texto número 5, ¿vale? Nos hemos saltado el texto número 4, que será una actividad voluntaria, lo pondré en el blog, y el texto número 5 con dos preguntitas que me gustaría que tuvierais en cuenta, ¿vale? La pregunta A es ¿qué diferencia hay entre la voluntad de todos y la voluntad general? Porque para Rousseau no es exactamente lo mismo.
y una pregunta un poco más abierta, que es ¿cómo podríamos determinar el interés común, el interés de todos, sin apelar a la mayoría? ¿Vale? Porque es por aquí un poco por donde parece que va a ir Rousseau. Rousseau nos está diciendo la voluntad general es el interés común, es lo que interesa a todos, pero no es simplemente la suma de los intereses individuales. ¿De acuerdo? Pensad que Schumpeter dice el interés común solo se puede determinar pues en una pugna electoral donde en realidad gana los intereses de una parte de la población, de una parte de la sociedad. Gana las elecciones un partido y ese partido en realidad solo va a representar los intereses de una facción de la sociedad, pero no de toda la sociedad, pero así es la democracia. Rousseau dice, no, así no debería ser la democracia. La gente cuando vota debería pensar en el interés común, ¿no? Pero vamos a ver en este texto que para Rousseau llegar a ese interés común, a la voluntad general, al final solo se puede también votando. Porque si no lo hacemos así, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con un líder mesiánico que dice que él sabe lo que es el interés común? Que él conecta. Y esto es una cosa que se le critica a muchos políticos, ¿no? Cuando los políticos dicen que representan al pueblo, el pueblo me ha votado, el pueblo ha hablado, yo soy la representación del pueblo, peligro con eso, ¿eh? Ojito. Porque cuando alguien se erige en tu voz, alguien dice que te está hablando por ti, cuidado porque él te va a decir el interés común es este. Y a lo mejor ese no es el verdadero interés común. Pero este problema, el de conseguir determinar el interés común, ya era el problema de Platón. Que Platón criticaba la democracia precisamente porque la democracia era lo que Schumpeter está diciendo que es la democracia. Una competición por ver quién es el que persuade o convence a más gente. Pero que convenzas a la mayoría no significa que seas el mejor. Mirad a Donald Trump, así de claro, ¿no? Si llega Platón al siglo XXI y ve a Donald Trump dirigiendo la nación más poderosa del mundo, pues lo primero que diría es, ya os lo dije, tenía razón yo, ¿veis cómo la democracia no es tan maravillosa? ¿No? Y Donald Trump está representando el bien común, pues parece que no, pero es que es el que ha votado a la población. Aunque bueno, por vicisitudes del sistema electoral norteamericano hay que saber que en realidad tuvo 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, que probablemente tampoco hubiese sido una gran representante del interés común. Bien, vamos a leer el texto de Rousseau a ver si entendemos bien estos problemas. Hay, con frecuencia, bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general, ¿vale? Primera frase, ya queda claro. No es lo mismo la voluntad de todos que la voluntad general. Esta, la voluntad general, esta, la más cercana, no tiene en cuenta sino el interés común. La otra se refiere al interés privado y no es sino una suma de voluntades particulares. Bien, si yo os pregunto diferencia entre voluntad de todos y voluntad general, es que está aquí. Lo acaba de describir en 3 frases. Esta no tiene en cuenta, bueno, en 2 frases, 3 líneas. La voluntad general lo que tiene en cuenta es el interés común. No tiene en cuenta, sino el interés común se puede reducir a esta tiene en cuenta el interés común. La voluntad general es pensar en el interés de todos. La otra, la voluntad de todos, es que claro, aquí lían un poco los conceptos. El interés común quiere decir lo que beneficiaría a todo el mundo. Sin embargo, la voluntad de todos es la suma de voluntades particulares. Es lo que interesa a Pepito, a Menganito y a Julianita, ¿no? Entonces es una suma de intereses privados y a cada uno le puede interesar una cosa diferente y contrapuesta. Fijaros, vamos a votar para poner fecha del examen. Pues bien, la voluntad general sería lo que beneficia a todos. ¿Cómo determinar eso es muy difícil? Porque al final acabamos votando o decide el profesor dictatorialmente. Pero lo que dice Rousseau es, eso sería la voluntad general, lo que beneficia a todos. La voluntad de todos es lo que normalmente pasa, que a Menganito le viene bien el jueves, a Julianita le viene mejor el viernes y al final se vota y ha salido el viernes en vez de jueves porque están los otros 3 que les da igual un día que otro, pero prefieren el viernes por si acaso el jueves se han muerto y así ya no están el viernes, ya no tienen que hacer el examen. No es lo mismo la voluntad de todos que la voluntad general, ¿vale? La voluntad general es el interés común, no la suma de intereses particulares. Esta es la diferencia. La voz del mayor número obliga siempre a todos los demás. Esto es la democracia. ¿Han votado viernes? Pues viernes, el mayor número. Es una consecuencia del contrato mismo, por el contrato social del que está hablando Rousseau, que es un contrato democrático, no un contrato como para Hobbes, que era darle el poder a un monarca. Aquí nos damos el poder y lo ejercemos constantemente. Pero se pregunta cómo un hombre puede ser libre y obligado a conformarse con las voluntades que no son las suyas, ¿no? Fijaros, Rousseau se pregunta esto también. ¿Cómo es posible que yo sea libre, que me llamen libre, y me tenga que conformar con lo que la mayoría ha dictado? ¿No? Esto pasa actualmente, por ejemplo, yo soy libre y tengo que aguantarme con este gobierno
pues te tienes que aguantar porque es lo que ha votado la mayoría, aunque no te guste. Igual que los que estaban antes se aguantaran con el gobierno de antes, que era el que había votado la mayoría. Y esta ley, ¿cómo voy a ser libre si tengo que obedecer esta ley que a mí no me gusta? ¿Cómo voy a ser libre si tengo que pagar tales impuestos? ¿No? Esto, soy un youtuber afamado como Lolito y me voy a Andorra, porque yo aquí en España no soy libre, tengo que pagar muchos impuestos. En Andorra me escaqueo de unos cuantos. O grandes futbolistas que siempre que pueden intentan librarse de pagar impuestos. Ah, es que si tengo que pagar impuestos no soy libre. Este es el problema que Rousseau ya plantea. ¿Cómo puedo ser libre en una democracia? Si a la democracia al final se toma decisiones la mayoría y pueden ser decisiones que no me gusten. ¿Cómo los que se oponen son libres? Las personas opuestas en sus decisiones, aun sometidos a leyes las cuales no han dado su consentimiento. Este es el problema filosófico que está planteando aquí. ¿Cómo puedo ser libre en democracia si me tengo que someter a lo que dice la mayoría? Y responde Rousseau. Respondo a esto que la cuestión está mal puesta. Es decir, para Rousseau esta pregunta no está bien planteada. El ciudadano consiente todas las leyes, aun en aquellas que han pasado a pesar suyo, y hasta aquellas que le castigan cuando se atreve a violar alguna. Es decir, los ciudadanos que formamos parte de una comunidad política estamos de acuerdo con todas las leyes, aunque no las hayamos votado o aunque se hayan, eh, eh, aunque se hayan aplicado a pesar nuestro, aunque no nos gusten, ¿no? Porque la mayoría ha hablado. La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general. Recordemos ese concepto que no es la voluntad de todos. Por ella son ciudadanos y libres. Cuando se propone una ley en una asamblea del pueblo, fijaros, asamblea del pueblo, porque aquí está pensando en una democracia participativa que normalmente funciona mejor en comunidades pequeñas. Lo que se le pregunta no es precisamente si aprueban la proposición o si la rechazan. Esto leedlo con calma porque aquí Rousseau tiene una manera de ver la voluntad general muy extraña, ¿vale? Cuando tú vas a la asamblea del pueblo, no te preguntan, Menganito, ¿estás de acuerdo con esta ley? Sino que lo que te preguntan es esto, si está conforme o no con la voluntad general. Menganito, ¿crees que a la voluntad general le gusta esta ley? Porque cuando Menganito va a votar, no vota en función de Menganito, de lo que le interesa a Menganito, sino en función de la voluntad general, que recordemos, es el interés común. Entonces, cuando vas a votar, no tienes que votar según Rousseau. Este es el ideal que está defendiendo Rousseau. Es que es lo que me conviene a mí, sino que tienes que votar pensando, esto es lo que conviene a mi pueblo. ¿Vale? ¿Vale? Se pregunta si está conforme o no con la voluntad general, que es la suya, cada uno dando su voto, su sufragio, da su opinión sobre esto y del cálculo de votos se saca la declaración de la voluntad general. O sea, lo que está diciendo Rousseau es, cuando tú vas a votar no votas pensando en ti, votas pensando en la voluntad general. ¿Y cómo se determina lo que es la voluntad general? Pues este es el gran problema. Para Rousseau la única manera de determinar qué es la voluntad general es que todo el mundo vote y la voluntad general, el 66% de la población ha votado esto. Pero no es la población, es la voluntad general. ¿Vale? Y fijaros, por tanto, cuando la opinión contraria vence a la mía, cuando gana el partido que yo no he votado, cuando se aprueba el examen el viernes, aunque a mí me viene bien el jueves, se constata que yo me había equivocado y que lo que yo consideraba como voluntad general no lo era. Es decir, claro, si yo voto, quiero que sea el jueves porque me interesa a mí, entonces pierdo y digo, me quitan libertad porque va a ser el viernes, qué fastidio. Me impone la mayoría una decisión que considero equivocada. Pero si tú vas a votar pensando, bueno, no solo voy a pensar en mí, voy a pensar en lo que conviene al pueblo, voy a pensar en la voluntad general. Cuando sale el resultado, aunque tú hayas votado jueves, porque tú pensabas que lo que convenía a la población era jueves, pero el resultado es viernes, eh, la conclusión es, me equivocaba. Lo que conviene a todos es el viernes, no el jueves. O sea, cuando tú vas a votar, pensando en la voluntad general, dices, voy a votar a tal partido porque creo que es el mejor para dirigirnos a todos. Es lo que conviene a todos. Y si ese partido no sale y sale otro, la conclusión que sacas es, bueno, pues me equivocaba. Lo que conviene a todos no es ese partido, es otro. Esta es la idea de Rousseau. ¿De acuerdo? Esta idea es muy interesante por un lado, porque nos está diciendo que tenemos que pensar en el interés común a la hora de votar, y a mí esto me parece muy interesante, que tenemos que dejar de lado el egoísmo personal y los intereses individuales, cosa que realmente no ocurre según Schumpeter. Si yo pusiera este texto de examen, os preguntaría, cosa que no está en los apuntes, por la diferencia entre cómo ve la democracia Rousseau y cómo la ve Schumpeter. Para Schumpeter esto es un sueño utópico de Rousseau. La gente va a votar pensando en sus intereses e intenta ganar. Y aquí Rousseau está diciendo que la democracia no va de ganar o perder, va de pensar en el bien común. Y qué bonito sería que fuera así. Por ese lado es muy bonito, pero por otro lado también es peligroso. Tened cuidado, porque pensar
solamente en que tenemos que pensar en el bien común, que el bien común, la voluntad general, tiene que hacerse efectiva y que tú puedes estar equivocado cuando lo que tú creías que era el interés común sale perdiendo en una votación, de alguna manera es anular el pensamiento individual y libre frente a la comunidad. De alguna manera es convertirse en un borrego frente a la comunidad. Oye, a lo mejor, aunque tu decisión de que el examen fuera el jueves no ha salido elegida, puedes seguir firmemente defendiendo, argumentando y considerando que el jueves será el mejor día para el examen. No tienes por qué ya abrazarte al viernes como lo que verdaderamente era bueno para todo el pueblo. ¿Vale? Algunos pensadores posteriores ven en esta idea de la voluntad general de Rousseau un peligro totalitario, un peligro de que haya gente que se erija en la representante de esa voluntad general. Qué mejor para una dictadura que legitimarse diciendo que está llevando unas políticas de interés general. Y los que estén en contra de la dictadura es que están en contra del interés general, ¿no? Eso es peligroso, esta idea del interés general entendida de esta manera. De alguna manera anula, por ejemplo, cuando han habido personas que se han rebelado, que han habido, digamos, y han defendido el derecho a la desobediencia civil, muchas veces lo han hecho en democracia. ¿Por qué? Porque se han opuesto a lo que a lo mejor la mayoría ha votado o lo que la mayoría ha decidido. Pero a pesar de ello, hay una desobediencia civil porque consideran que hay una instancia superior a la de simplemente la mayoría, que es lo que verdaderamente es justo, y entonces desobedecen una ley. Aunque la mayoría haya votado este partido y la mayoría haya, por lo tanto, legitimado una ley, yo creo que esa ley va contra algo más importante, como pueden ser mis principios morales, y voy a desobedecer esa ley. O voy a ser objetor de conciencia. Esto pasa a menudo. Pero cuidado, porque si abusamos también de esa desobediencia civil, al final esto es un caos, porque si no asumimos nunca las leyes que democráticamente se han puesto, claro, cuando me convienen las acepto, cuando no me convienen no las acepto, que es lo que hacen los ricos. Que no me convienen las leyes fiscales de un país, no pasa nada, me llevo mi fortuna a un paraíso fiscal y ya está, arreglado. Eh, Esto hace que haya poca armonía social y que la comunidad no funcione muy bien, porque la ley ya no es igual para todos, o porque ya, al menos en la práctica, o porque hay un nivel de conflicto interno dentro de la comunidad excesivamente grande. En fin, resumiendo, aquí Rousseau distingue entre voluntad de todos y voluntad general, eso es la clave de todo el texto, y después Rousseau, distinguiendo entre estos dos conceptos, se pregunta, ¿cómo puede ser que obedezcamos lo que vota la mayoría? Y te responde, obedecemos porque no es lo que vota la mayoría, es lo que conviene a todos. Porque la mayoría, cuando va a votar, la mayoría no, todos cuando vamos a votar, eh, pensamos en el interés común y por lo tanto lo que se ha elegido es lo que conviene a todos y no lo que conviene a la mayoría. Puede que este texto sea un poco lioso, pero por favor lo leemos poco a poco, ¿vale? Y si somos capaces de distinguir entre voluntad de todos y voluntad general, podremos entender el texto, ¿de acuerdo? Repito, al final el vídeo se hace largo, pero es que este texto es complicado. Una cosa es la suma de voluntades o intereses, la voluntad de todos, y otra cosa es lo que el interés común, la voluntad general, tan difícil de determinar. Yo os pregunto en el dossier cómo la podríamos determinar más allá de votar. Para Platón, por ejemplo, la determinaban los filósofos. ¿Vale? El interés común y la suma de intereses privados. ¿Por qué obedecemos las leyes? Porque las leyes, lo explica en este segundo párrafo, surgen de una votación donde las personas votan pensando en la voluntad general. Y lo que consigue ganar esa votación es la voluntad general. Schumpeter diría, mentira, no es la voluntad general, es la voluntad de todos. La voluntad general solo es una manera de justificar lo que la mayoría de personas individualmente y de manera egoísta e interesada han votado, pero no necesariamente es lo que conviene a todos, ¿no? Vamos a poner de nuevo un ejemplo práctico. Cuando vamos a votar en unas elecciones para ver quién gobierna, aunque ya sabéis que no es exactamente así, porque nosotros votamos al Parlamento. Vale, el vídeo anterior se me ha cortado, pero no pasa nada porque ahora continúo. Bien, estábamos poniendo un ejemplo práctico. Vamos a votar, imaginemos que en una democracia presidencialista como la francesa o la americana, estadounidense, donde se vota directamente al presidente, ¿no? Que tampoco nunca es directamente, pero bien. La cuestión, vamos a votar y vamos a votar pensando supuestamente en la voluntad general, es decir, votamos al presidente que consideramos que va a ser el mejor gobernante, no conforme a mis intereses, la
voluntad de todos, que es la suma de mi interés, el interés de mi vecino y de mi vecina, sino lo que verdaderamente sería el interés común, tal y como dice aquí Rousseau, ¿de acuerdo? Y sale elegido pues tal presidente. Con él, yo qué sé, 70% de los votos, son muchos votos. Pues bien, según Russo, si todos hemos votado así, lo que se ha elegido no es un presidente que ha sido elegido por la suma de voluntades individuales que se han agregado, en este caso 70% una persona, 30% otra persona, sino que ha salido elegido el presidente porque es el que ha sido elegido por la voluntad general, lo que conviene al interés común. Schumpeter diría que esto es una fantasía, que esto nunca es así, sino que lo que ha salido elegido es en realidad la voluntad de todos. Es decir, ha salido elegido el que ha conseguido agrupar, aglutinar más personas individuales conforme a sus intereses particulares. ¿Por qué? Porque según Schumpeter no se vota pensando en el interés común. Y como veis, esto es complicado. Yo, por ejemplo, personalmente creo que Schumpeter describe mejor la democracia. Realmente, normalmente en democracia sale ganando la decisión que consigue más voto interesado. Pero Rousseau nos hace ver una cosa muy importante de la democracia, la necesidad de superar un egoísmo individualista y que la democracia también sea una participación individual, pero no pensando egoístamente, sino una participación pensando en el bien general. Y esto creo que también hay muchas personas, muchos votantes y muchos también representantes políticos que sí que intentan que sus decisiones políticas democráticas generen un beneficio común, no solamente un beneficio de parte. Creo que esto es interesante, pero esto provoca, por supuesto, grandes dilemas filosóficos como cuál es el interés común realmente de una sociedad, si es que realmente existe previamente a ser a una votación, o cómo determinarlo y si hay una manera de determinarlo que no sea mediante una votación. En mi opinión, pues no existe ningún interés común antes de que pueda ser. Solo existen muchos modelos ideales de interés común, pero la única manera de determinarlo es mediante la votación, aunque también creo que se pueden marcar. Es decir, si el interés común solamente fuera determinado por una votación, tendríamos que someternos absolutamente siempre a una votación, pero quizá nuestras sociedades, por ejemplo, tienen mecanismos para que no se puede, en fin, no se puede votar todo. Hay cosas que están, hay derechos humanos, por ejemplo, que están por encima de la democracia. Y entonces la gente no puede votar ir contra los derechos humanos. Y no nos someteríamos a una votación, aunque la ganara la mayoría, o espero que no nos sometiéramos, porque sí que podría pasar, si esa votación va contra nuestros derechos más fundamentales. Entonces quizás sí que puede haber una instancia superior a la voluntad general, a la que referirnos para rebelarnos contra la voluntad general, las decisiones democráticamente tomadas, si estas van en contra de esa instancia superior, que pueden ser unos derechos fundamentales o unos ideales muy, 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 muy fundamentales. Pero si vamos por esa línea, podemos caer en el riesgo de defender cualquier tipo de rebelión siempre que nos interese. Ah, las decisiones democráticas que han salido no me gustan, pues rebelión, porque va contra lo que yo creo que es el interés general. Entonces, esto es tremendamente problemático e interesante, porque es un poco el contexto en el que estamos, ¿de acuerdo? Vivimos en democracias y por lo tanto tenemos que pensarlas bien, tenemos que pensar como votantes, tenemos que pensar como personas que estamos sometidas a la ley que se ha decidido democráticamente, tenemos que pensar si la democracia, cómo se constituye, cómo funciona y qué límites incluso podríamos ponerle a la democracia, ¿no? En definitiva, lo que me interesa es que seamos capaces de leer este texto y ver las diferencias entre Rousseau, que dice cómo tendría que ser una democracia ideal, donde la gente vote pensando en la voluntad general, y Schumpeter, que cree que la democracia se parece un poco a esta viñeta que voy a poner a continuación. ¿Vale? Fijaros, una viñeta de Miguel Brieva, si no me equivoco, un dibujante muy bueno, muy crítico, que se titula Alcanzamos al fin la madurez democrática. ¿Y en qué consiste la madurez democrática? Pues aquí una pareja en una especie de supermercado donde vemos en las estanterías Vota PD, Vota Pi, como varios partidos vendiéndose en los estantes. Y el chico dice, bueno, ¿y a ti qué te apetece para votar? No sé, mira, el partido de izquierdas viene ahora con un 3% más de izquierda. Tiene buena pinta, ¿no? Pues como es el típico producto que te pone con un 3% menos de materia grasa o lo que sea. Venga, pues ese mismo. Además, así variamos, que la otra vez votamos al otro, ¿no? Como se puede ver, esta pareja vota un poco así, como el que compra y prueba galletas de sabores o tipos de Coca-Cola.
no tienen unos ideales firmes de lo que realmente conviene al pueblo, sino que se dejan fácilmente convencer por la propaganda de los partidos. Sí, ya, pero te has fijado, el partido de derechas está de oferta y si votas ahora participas en el sorteo de una falsa reducción de impuestos. Y bueno, lo de falsa, ¿no? Un poco chiste, ¿no? Fijaros, promete una reducción de impuestos, pero no la van a hacer. Uf, y yo qué sé, Cari, mira, elige tú y yo voy comprando los yogures de maracuyá con cordero lechal, ¿no? Eh, la crítica, si os fijáis, en esta viñeta es la idea de que la democracia al final, la madurez democrática, sea una especie de, sea lo que Schumpeter al final está diciendo que es la democracia. Una especie de competición electoral donde los partidos utilizan su propaganda para intentar llegar a una población que realmente no vota pensando en los intereses de todo el pueblo, pero es que aquí ni siquiera ni en sus propios intereses, es decir, de una población inmadura, ignorante, una población que no sabe qué puñetas está votando y se deja llevar absolutamente pues, por la propaganda de los partidos, sin saber realmente de qué van, sin tener ni siquiera unos ideales, ¿no? Porque tú como votante puedes tener unos intereses muy claros, a mí me interesa egoístamente esto y voy a votar a este partido porque me lo va a proteger, o puedes tener unos ideales muy claros. Más allá de lo que a mí me interese idealmente, creo que esto es lo mejor para la sociedad. Muchas veces, curiosamente, los partidos de izquierdas que más abogan por subir impuestos a veces tienen grandes defensores entre gente multimillonaria que está diciendo, no, no, es que nosotros tenemos que pagar impuestos. No es lo común, pero a veces hay, ¿no? Hay determinadas figuras con dinero que defienden que tienen que pagar más impuestos, ¿no? Entonces, no están defendiendo sus intereses personales porque les va a tocar pagar más impuestos y van a perder algo de su fortuna, sino que están defendiendo un ideal. Ellos creen que lo mejor sería esto, ¿no? Pues pueden ser esas dos maneras. Para Rousseau hay que votar pensando en ideales, para Schumpeter en la práctica se vota pensando en intereses egoístas y para Rousseau el problema es que cómo determinar esos ideales, al final la única manera de determinarlos, esa voluntad general, es el resultado final de la elección. Bien, eh, continuamos un poquito y esto ya es totalmente voluntario, podéis a partir de aquí ya desconectar, porque lo importante sobre todo es esa distinción básica entre democracia participativa y representativa para entender lo que dice Rousseau sobre la democracia y lo que dice Schumpeter sobre la democracia y así poder entender ese texto complicado de Rousseau que hemos leído. Pero bueno, en los apuntes tenéis 3 apartaditos más donde se hablan algunos problemas que tienen las democracias en el mundo contemporáneo. Pues yo aquí, de manera totalmente voluntaria y muy rápida y veloz, pues voy a mencionar algunas de las cosas que están en el dossier por si a alguien le interesan, ¿vale? Porque estamos hablando de cuestiones de muy de actualidad. ¿Qué problemas podemos encontrar en nuestras democracias a día de hoy? Pues yo he tomado la decisión de dividirlo en 3 tipos de problemas. La desigualdad en la participación, la globalización que hace que la participación de una comunidad política pueda ser totalmente incapaz de llevar a la práctica sus deseos, puesto que hay fuerzas muy superiores, otras naciones más grandes, organizaciones internacionales que imponen una serie de normas o incapacidad de hacer cumplir las leyes cuando la gente puede escapar de esas leyes huyendo a otros países o haciendo huir a otros países sus fortunas, etcétera. Y por supuesto, y el que me parece que está con el que tenéis que tener más cuidado y que está a la orden del día, aunque en realidad es algo tan antiguo como la humanidad, la manipulación en los medios de comunicación, la manipulación informativa, los bulos, fake news, los medios de comunicación que trabajan de parte y que más que transmitir información honesta y veraz lo que intentan es hacer propaganda de determinados intereses empresariales o intereses políticos, etcétera. Bien, desigualdad. ¿Por qué la desigualdad en democracia? Pues como ya hemos visto, tanto en la democracia participativa como en la representativa, nunca hubo una verdadera democracia porque nunca todo el pueblo podía participar. Y el último colectivo que forma parte, podríamos decir, de la mitad de la humanidad que tuvo acceso a ese derecho al voto fueron las mujeres. Y lo tuvieron en parte gracias a la lucha y lucha muchas veces violenta que llevaron a cabo en defensa de tener el mismo derecho que los hombres a votar, ¿no? Entonces os he puesto aquí algunas imágenes de sufragistas británicas, por cierto, que algunas se entrenaban en jiu-jitsu y llevaban a cabo operaciones, pues, digamos,
protestas pacíficas la mayoría de las veces, era un movimiento burgués, de mujeres principalmente, no solo porque también había mujeres trabajadoras, pero principalmente liderado por mujeres adineradas, con ocio, cuyos maridos ya estaban en política, ¿no? Entonces, pues claro, esas mujeres decían, bueno, ¿y nosotras por qué no? Pero también poco a poco llegaban a las mujeres trabajadoras, que veían también en el mundo de los obreros, donde ya había una desigualdad económica importante, que ellas también tenían un papel secundario y que la política también podía ser un campo, la participación democrática, para cambiar las leyes y para que su situación personal mejorase. Y por eso llevaban a cabo principalmente protestas pacíficas, pero también a veces protestas más agresivas, violentas, pequeños atentados. Hay una película que seguramente habéis visto, que es Sufragistas, que explica bastante bien esto. ¿De dónde viene esto? Pues bueno, esto viene desde muy antiguo. La mayoría de sociedades, desde muy antiguo, han sido sociedades patriarcales donde las mujeres han sido excluidas del espacio público. Se ha hecho una división muy importante entre lo público y lo privado, el espacio público y el espacio privado. Y la mujer quedaba sometida al espacio privado y excluida del espacio público. Esto quiere decir que la mujer no participaba en la política, ni siquiera en democracias tan participativas como la ateniense, pero tampoco, digamos, la mujer tenía una libertad de movimientos. Normalmente siempre habían esas maravillosas excepciones que además puede ser que fueran más de las que creemos, pero desgraciadamente los textos más antiguos que hablasen de igualdad entre hombres y mujeres, o que hablasen de grandes ideas y proyectos de mujeres, fueron borrados de la historia. Pero principalmente lo que ocurría es que las mujeres pues no accedían a los mismos espacios públicos, no tenían esa libertad de movimiento, estaban siempre sometidas a un hombre, ya fuera el padre, ya fuera el marido. El matrimonio era una institución donde podríamos decir que prácticamente se mercadeaba con las mujeres. Las mujeres estaban en una situación de clara desigualdad, pero sobre todo por esta idea de que el espacio que le corresponde a la mujer es el espacio privado y el espacio que les corresponde al hombre es el espacio público. Una de las lecturas que yo propuse para esta evaluación era la tragedia de Sófocles, Antígona. Antígona es una tragedia muy interesante porque precisamente habla de esto. Habla de una mujer, Antígona, que se salta la ley que impone Creonte, que es el rey de Tebas, que además es su tío, porque las tragedias siempre son todos familia, un poco como las telenovelas. Se salta la ley porque quiere enterrar a su hermano, al que su tío ha castigado con que no sea enterrado y que su cuerpo pues se pudra al aire libre y que pues no se le rinda ningún tipo de homenaje ni ningún tipo de rito funerario. Y ya sabéis que los seres humanos tenemos por costumbre llevar a cabo determinados ritos, y uno de los más importantes, que se da de formas muy variadas pero que está presente en todas las sociedades, son los ritos funerarios. Bien, pues Antígona se salta la ley y hay varios momentos en la tragedia donde se discute el papel de los hombres y el papel de las mujeres, y se deja muy claro que Antígona no puede desobedecer a los hombres, pero sobre todo que Antígona no debe entrometerse en política, porque eso es un ámbito, el ámbito de lo público, que no pertenece a las mujeres. Pero Antígona defiende enterrar a su hermano precisamente porque dice: es que yo soy mujer y el rito funerario y las cuestiones familiares me corresponden a mí como mujer. Entonces Antígona no es que sea una feminista que cuestione su papel en la sociedad, sino que lo que está cuestionando es que no le dejen hacer su papel en la sociedad, que es el de enterrar a su hermano. Pero para hacer eso tiene que rebelarse, y por eso también muchas veces pues Antígona se ha considerado un símbolo feminista, porque se ha rebelado contra un hombre que en ese caso ejerce el poder público. Bien, pues la mujer a lo largo de la historia ha estado mucho más limitada en el ámbito público, y ha sido solo en los últimos tiempos cuando la mujer, y gracias a su lucha, ha conseguido ser considerada como igualmente capaz de ocupar cargos públicos y ocupar el espacio público y dirigir empresas y en general estar en los espacios públicos y no meramente en el espacio privado de la familia y el cuidado de los hijos. Aunque a día de hoy todavía mucha gente nos va a decir: no, es que para biología la mujer lo que tiene que hacer es cuidar de los hijos porque se le da mejor, la mujer no sabe negociar porque es más empática, le preocupan las personas y para negociar hay que ser un lobo de Wall Street y patatín y patatán. Bien, esta desigualdad en los últimos tiempos ha ido cambiando, pero a día de hoy, si seguimos mirando, aquí tenemos una gráfica con datos de 2010 a 2017, es decir, a día de hoy,
porque estas sufragistas son del siglo XIX y principios del siglo XX, las anteriores. Pues a día de hoy, por ejemplo, podemos ver con un azul más oscuro el porcentaje de mujeres y en un azul más claro el porcentaje de hombres que ocupan un asiento en los parlamentos de la Unión Europea. Es decir, mujeres que son representantes políticas. Y a día de hoy, pues la absoluta mayoría son hombres, ¿no? Entonces, es decir, todavía a día de hoy la mujer tiene menos interés en participar en política. Y aquí el debate es, a día de hoy perfectamente lo puede hacer, legalmente lo puede hacer, e incluso tenemos a grandes mujeres que han sido líderes de masas, ¿no? Margaret Thatcher, Angela Merkel, yo qué sé, Hillary Clinton en Estados Unidos podríamos decir. Es decir, que y aquí en España en varias comunidades están gobernadas por mujeres o hay mujeres vicepresidentas, lo que sea. Sí, es verdad, ya cada vez más las mujeres participan más en política, pero aún así los hombres siguen participando más. ¿Cuál es la barrera? La barrera simplemente a día de hoy podríamos decir que es la educativa y la psicológica. Es decir, que hay toda una tradición enorme detrás que empuja más a los hombres a ocupar los espacios públicos que a las mujeres, a hablar en público, a dirigir movimientos, a dirigir asociaciones, a emprender, y eso está tardando un poquito más en llegar a las mujeres. Y esto provoca también debates sobre si tiene que haber medidas compensadoras o si tienen que haber lo que se llaman discriminación positiva, o tiene que haber en política a lo mejor sistemas cremallera. Algunos partidos lo aplican, de modo que en las elecciones como representantes políticos siempre llevan una cadena de hombre-mujer, 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 para que haya paridad entre representantes masculinos y femeninos, otros no. En fin, eso provoca muchos debates que pueden ser muy interesantes, pero que ahora mismo no voy a tratar, porque a mí lo que me interesa señalar es que esta división entre lo público y lo privado, que ya ha desaparecido, porque ya, por ejemplo, la escuela es un ambiente, un lugar de socialización donde chicos y chicas son tratados por igual independientemente de su sexo. Cada vez más tenemos referentes femeninos en el ámbito público, etcétera, etcétera, pero aún así, siglo XXI, todavía arrastramos esta desigualdad, de manera que todavía a día de hoy vemos que los hombres están mucho más interesados en política que las mujeres. ¿Será casualidad que si tú entras en una peluquería donde está la parte de hombres y la parte de mujeres, todavía sea más probable encontrar el periódico, digamos, normal, el diario en la parte de hombres y en la de mujeres las revistas del corazón? Yo no creo que sea casualidad. Hay quien dirá, no, es que por naturaleza y no por educación, pues la mujer tiene una tendencia a preocuparse más por las personas y por eso le gustan más los asuntos del rumores y cotilleo y el corazón, pero eso no tiene ningún sentido, porque si le preocupan las personas le tendría que interesar muchísimo la política, porque la política en democracia no va más que de personas. Son argumentos a veces un poco extraños donde se intenta volver, como siempre desde el darwinismo social, a una especie de naturaleza fija, masculina y femenina, que hace que los hombres tengan que ser de una manera y las mujeres de otra, y donde, por supuesto, pues a las mujeres se les vuelve a recluir en el espacio privado, la familia, etcétera. Otro tipo de desigualdad que no tiene que ver por la diferencia de sexos ni de género, sino que tiene que ver con la diferencia económica, es esta. Esto que tenemos aquí es el porcentaje de participación en las elecciones dependiendo del nivel de renta, es decir, el nivel de ingresos anuales. Y vemos cómo cuanto más ingresa una persona, más participa en política. Es que esto es tal cual. La abstención en política es principalmente de personas pobres. Hay muchos motivos. Menor nivel cultural, por lo tanto, menor conocimiento de la actualidad. Incluso algunas personas, menos recursos incluso para, o sea, lo básico para la supervivencia, como para estar preocupado a ver a quién votan. Cuanto mayor es tu renta, mayor nivel cultural, mayor conciencia informativa, mayor participación. Pues esto es una desigualdad que se da en nuestras democracias a día de hoy, que la gente pobre vota menos. Y a la gente pobre, pues también las políticas que se hacen, pues les pueden beneficiar o les pueden perjudicar o les pueden interesar más o menos, pero tenemos que los que participan más en política son los que más dinero tienen. Esto que se daba en Atenas por ley, ¿no? Al final participaba solo los hombres libres y luego además solo iban a la asamblea los que realmente tenían tiempo libre, pues sigue pasando. Tenemos una democracia representativa y tenemos todavía pues que hay una
la gente con menos recursos que participa mucho menos en democracia. Em, Esto además muchas veces hay partidos políticos que lo utilizan diciendo, bueno, pues por eso nosotros a veces conseguimos menos votos, porque nosotros tenemos unas políticas o defendemos unas políticas que beneficiarían más a la gente más pobre, pero la gente más pobre no vota. Si votara la gente más pobre, obtendríamos más voto. Incluso algunos defienden que el voto sea obligatorio, como es en algunos países, para que esa gente se vea obligada por ley a votar y mínimamente a informarse y tal. Lo que pasa es que luego votarían realmente al partido que les beneficia, pues no está claro, porque como ya hemos visto antes, el partido que consigue mejor propaganda muchas veces va a conseguir más votos que aquel que pueda tener un programa electoral muy elaborado, muy estudiado, muy eficaz, etcétera, etcétera. Otro problema en la democracia contemporánea, la globalización. He puesto aquí un texto de Zygmunt Bauman, un sociólogo muy importante en los últimos tiempos, y explica uno de los problemas que tiene la globalización en la democracia. Debido a la difusión ilimitada e irrefrenable de las normas de libre comercio y sobre todo al movimiento sin trabas del capital y las finanzas, la economía, entre comillas, se libera progresivamente de todo control político. Es decir, debido a la globalización, en una globalización donde la libertad de empresa y de intercambio y de movimiento de capitales, porque el movimiento de capitales es muy, muy, muy fácil, no así el movimiento de personas. Para el movimiento de personas construimos vallas muy altas, para el movimiento de capitales ponemos muchas facilidades porque todos los países quieren recibir esos capitales, quieren ser la caja donde se guarde el dinero. Esto hace que la economía, en cierta medida, se libere del control político, del control democrático. En verdad, el significado principal del término economía es el área de lo no político. En realidad, economía viene de oikos, que es casa. Entonces es algo así como la economía de la casa. El oikos es el terreno privado. La casa, que es el terreno privado, por cierto, al que quedaba relegada la mujer. Pero, por cierto, no tomando las decisiones importantes económicas. Por lo tanto, la economía, literal, etimológicamente, prácticamente significa eso, lo que no es público. Lo político es lo público. Pero claro, no es del todo así, porque vivimos en sociedades que, como vimos, son un estado de bienestar donde la economía, la libre empresa y el capitalismo está regulado y está en parte intervenido a través de tasas de impuestos que permiten redistribuir la riqueza, etcétera. Una de las principales consecuencias de la nueva libertad global de movimientos es que resulta cada vez más difícil, por no decir imposible, lanzar una acción colectiva eficaz a partir de los problemas sociales. ¿Qué quiere decir aquí Simon Bauman? Pues que con la globalización la libertad de movimiento de capitales es brutal y eso dificulta a veces tomar medidas económicas y políticas de redistribución de la riqueza. Está pensando en eso, que son medidas y políticas que muchas veces son las defendidas democráticamente por mayorías populares, pero que no pueden llevarse a la práctica. ¿Por qué no pueden llevarse a la práctica? Pues bueno, aquí tenemos un mapa con todos los paraísos fiscales que hay, no sé si son todos, pero gran parte de los paraísos fiscales que tenemos en el mundo. Las personas con grandes fortunas pueden llevar parte de sus fortunas a estos paraísos fiscales, que son países que de alguna manera protegen el anonimato de esas personas y guardan su dinero. Proteger el anonimato quiere decir que, quiero decir, si una persona lleva dinero a otro país, lo puede hacer legalmente, perfectamente, y no hay ningún problema. Pero después, el país de origen de esa persona puede, es decir, donde reside esa persona, donde trabaja esa persona, puede preguntar, oiga, ¿usted dónde tiene el dinero? Ah, pues lo tengo en Francia. Ah, pues vale, pues le vamos a cobrar tal impuesto que es lo que le toca pagar. Pero un paraíso fiscal lo que hace es guardar el anonimato, por lo tanto la gente de alguna manera esconde, es como esconder el dinero bajo el colchón, pero versión tengo mucha pasta y soy rico. Esto dificulta que los estados consigan recaudar para llevar a cabo políticas como por ejemplo la de mejorar la sanidad pública, mejorar la educación pública, mejorar las infraestructuras de un país, etcétera, etcétera. Luego además hay en la globalización, grandes entramados globales, internacionales, por ejemplo la Unión Europea a la que nosotros pertenecemos con su propia legislación o sobre todo para cuestiones diplomáticas, la ONU, y dentro de estos entramados, pues muchas veces, por ejemplo, en la Unión Europea se toman decisiones políticas que también influyen en cada país independientemente de lo que el pueblo de ese país haya decidido, salvo que ese país decida irse democráticamente, como hizo el Reino Unido, de la Unión Europea, con todas las consecuencias positivas y negativas. Positivas, mayor autonomía y libertad; negativas, menor cooperación con los países vecinos, tanto a nivel de mercado como a nivel de reparto de la riqueza también. Por ejemplo, en los últimos años, un caso paradigmático de esto que estaba diciendo Sigmund Bauman, de cómo las políticas democráticas pueden verse afectadas por la globalización, con el caso concreto de la Unión Europea, pues por ejemplo, en la Unión Europea
tiene entre sus políticas pues un sistema fiscal que obliga a los países a que reduzcan sus deudas y su déficit para que de alguna manera pues tengan las cuentas pues muy saneadas y no se endeuden demasiado ni tengan déficit, es decir, gastar anualmente más de lo que ingresas. Hubo un tiempo donde, bueno, por diversos motivos, Grecia estaba en una situación política muy complicada, España, Portugal también lo estuvieron, y Grecia pues fue rescatada, eso quiere decir pues que se endeudó gracias a la intervención de instituciones, entre ellas la Unión Europea, pero también otras instituciones a nivel internacional, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y hubo bueno, decisiones políticas muy interesantes en Grecia, porque ganó las elecciones un partido político que incluso llevó a referéndum determinadas decisiones políticas en defensa de reestructurar esa deuda enorme que tenían y en contra de que la austeridad en el gasto público fuera la política que impusiera la Unión Europea, porque pensaban que así, aunque podían de alguna manera gestionar la crisis, pues se iba a ver perjudicada la mayoría de la población porque iban a tener peores servicios públicos o les iban a tener que subir más los impuestos, lo que fuera. La cuestión es que finalmente esas decisiones democráticas pues, se tiraron absolutamente a la basura porque por encima de eso estaba una política europea que era más poderosa que la decisión del pueblo griego y unos inversores internacionales que al final tienen un poder muy importante. Porque aunque la gente... Fijaros que esto incluso a veces pasa, que gana las elecciones un determinado partido o se aprueba determinada ley o pasa determinada cuestión política y baja la bolsa, los inversores dejan de invertir o sube lo que llaman la prima de riesgo, es decir, comprar deuda de ese Estado se considera más arriesgado y por lo tanto los intereses a pagar tienen que ser más altos. Entonces, muchas veces los grandes poderes económicos o pueden haber grandes empresas que digan, bueno, si quieres que instale mi empresa en tu país, me tienes que bajar tales impuestos o me tienes que cambiar tal legislación. Entonces, tenemos que a veces conglomerados empresariales, determinadas instituciones internacionales tienen una capacidad enorme para influir en política y a veces tienen más capacidad de influir en la política de un país que la mayoría de su población, ¿no? Entonces, uno de los problemas de la democracia es que a veces la democracia no consigue cambiar determinadas dinámicas o determinadas cosas porque hay poderes más fuertes que el poder de toda la población unida. Parece paradójico, pero es así. Y incluso si esos políticos, representantes políticos democráticamente elegidos tomaran a veces decisiones que su pueblo dice que hay que tomar, se enfrentarían a poderes mucho más grandes como grandes multinacionales, grandes organismos económicos internacionales, etcétera. Esto, por ejemplo, en Argentina, pues también se ha visto, hay gobiernos argentinos que se han enfrentado a, al Fondo Monetario Internacional a veces o a grandes inversores internacionales porque querían reestructurar sus deudas, porque está tremendamente endeudada y porque tienen problemas económicos estructurales. En fin, esto al final es bastante complicado. Pero es importante saberlo, que en la globalización las democracias a veces tienen capacidad de decisión, pero limitadas a una realidad mucho más grande, que es la de una economía globalizada capitalista, donde lo que diga el pueblo, si va contra unas fuerzas superiores como la de grandes inversores o grandes organismos internacionales, pues puede ser rechazado. Y por último, y más importante, quizá más cercano a vosotros, hay que tener cuidado con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, fijaros, los medios de comunicación muchas veces lo que pueden hacer es tergiversar lo que ocurre. ¿Cómo pueden tergiversar lo que ocurre? Pues como vemos en esta viñeta, descontextualizando declaraciones, descontextualizando imágenes. Esto hay un capítulo de Los Simpsons que lo muestra muy bien, cómo a Homer le hacen un montaje, queriendo coger una chuchería, le hacen ver que en realidad lo que quería era tocarle el culo a una mujer, pero no es eso lo que hace. Lo que pasa es que los medios de comunicación consiguen hacerte creer que eso es lo que hace Homer Simpson. Esto pasa constantemente, te muestran unas imágenes descontextualizadas y a mí me cogieran este vídeo y cortarais por aquí o por allá, me sacaríais diciendo auténticas burradas, pero claro, de manera descontextualizada. ¿Por qué a veces los medios de comunicación hacen esto? Pues puede ser por muchos motivos, principalmente por el sensacionalismo, es decir, los medios de comunicación a veces lo que buscan es atraer al público a través del morbo, a través de imágenes espectaculares. Es por eso por lo que muchas veces en los telediarios, después de un poco contarte las noticias más importantes, te ponen el típico vídeo descontextualizado que dura 30 segundos de una gran explosión, un gran accidente de tráfico. No sabes ni dónde ha sido, ni quién, pero
te ponen el vídeo espectacular porque eso es atractivo y la gente no cambia de canal. O incluso hay medios de comunicación que ya directamente su línea es esa. Los tabloides británicos, pues apuestan por el mundo del corazón, por las grandes polémicas y por el desnudo de tal modelo o actriz en la página 3 y patatín y patatán. También puede haber una descontextualización interesada porque algunos medios de comunicación lo que defienden es determinada ideología o determinados principios o a veces determinados partidos políticos. No siempre es lo mismo. Podemos encontrar medios que son afines a determinada ideología, pero no necesariamente están casados con los partidos de esa ideología. Y hay otras veces que sí que encontramos medios de comunicación que si somos atentos, si estamos atentos, nos damos cuenta de que están al servicio muchas veces de determinados partidos políticos. Esto, por lo tanto, quiere decir que cuando leamos algo en un medio de comunicación, tenemos que tener cuidado, tenemos que ver si no están descontextualizando, si no tienen algún tipo de interés económico o político, a quién pertenece ese medio, qué intereses pueden tener. ¿Qué otros problemas hay? Bueno, por supuesto, pues esto que vemos aquí, ¿no? Entonces, el medio de comunicación nos puede hacer ver las cosas de una manera totalmente desnaturalizada o contraria a como son realmente. Pueden hacer que coincidamos con intereses que sean totalmente contrarios a los nuestros o una cosa muy importante y que a veces tampoco es realmente solo culpa de los medios de comunicación, qué claridad de confusión. Estamos en un mundo con medios de comunicación digitales, televisión, radio, prensa escrita. Luego tenemos las redes sociales, donde muchas veces se reproducen sobre todo los titulares de manera muy descontextualizada de estos grandes medios digitales, etcétera, etcétera. Estamos saturadísimos de información constantemente, ¿no? Es como TikTok, ¿no? Que ves un vídeo cada 10 segundos, cha, 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 y en 20 minutos puedes haber visto 100 vídeos, 200 vídeos, ¿no? Entonces has recibido una cantidad de información brutal, pero toda esa información está desagregada, no está unida, no tiene un contexto. Entonces, es como que tú estás viendo un telediario que ya es una cosa que para vosotros será lenta y aburrida, pero un telediario al final te ha contado 100 cosas en 30 minutos. Y entonces, ¿te enteras realmente de algo? ¿Entiendes realmente algo? Para realmente entender bien un telediario, uno tiene que tener unos conocimientos previos importantes. Esto me recuerda a cuando dicen, no, es que en educación se apuesta por dar demasiada información y memorizar mucha información cuando todo está en Internet y en Wikipedia y no sé qué. ¡Qué gran idiotez! ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve tener un montón de información en Internet? Primero, si no sabes buscarla, si no sabes discriminar fuentes fiables de fuentes que no son fiables. Y si no tienes unos conocimientos previos, no vas a saber buscar nada ni discriminar nada y te vas a tragar cualquier chorrada que te encuentres. Porque para ti, como me ha pasado muchas veces, que gente que lee El Mundo Today, que es un periódico satírico que lo que hace son bromas de chiste, y la gente lo lee un titular y se cree que es verdad. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea si eso es un periódico de verdad o no. El Mundo Today parece un periódico. Y hay un titular muy llamativo y enseguida, oh, mira, lo voy a compartir por aquí, WhatsApp, retuiteo, no sé qué. Entonces, estamos sometidos a mucha información, pero muy descontextualizada y con pocos conocimientos previos, esa información es tremendamente peligrosa. O no sirve para nada, es decir, es información que nos rebota totalmente o nos provoca un cacao mental, un desorden mental que impide que realmente entendamos nada de lo que ocurre. Así que medios de comunicación que descontextualizan, falsean la información o que dan poco contexto, como necesariamente hace un telediario, porque un telediario da muchas noticias rápidamente. Hay a veces periódicos, sobre todo prensa escrita y prensa digital, unos pocos que son prestigiosos y que realmente, digamos, hacen bien su trabajo, donde sí que hay periodismo, crónicas, periodismo de investigación, algunos reportajes que sí que dan contexto, etcétera. Y también importante, muchas veces nos quieren vender la moto, ¿de acuerdo? El periódico de turno tiene intención no tanto de informar como de convencerte políticamente de algo o reafirmarte políticamente en algo, porque también esto pasa mucho, pues hay, la gente va al kiosco y al final acaba comprando el periódico que sabe ya de antemano que tiene una línea ideológica similar a la tuya, ¿no? Entonces, pues el que es de Valencia se compra Superdeporte, el que es del Madrid se compra el Marca. Un textito que esto ya os digo que es totalmente ampliación. Josh Lakoff, No pienses en un elefante, es un texto muy importante que ha influido mucho en la comunicación política, de 2004, un asesor, digamos, político del Partido Demócrata principalmente, y donde
en relación a esto de los medios de comunicación, aunque no lo pueda aparecer, en estos fragmentos habla de algunas dinámicas habituales en el voto, ¿no? Que dice que se dan a pesar de los prejuicios o mitos ilustrados que creen que la gente vota de manera racional, autónoma, libre, reflexiva, y dice, esto no es así. Fijaros, estos mitos datan de la Ilustración y el primero de ellos dice así: la verdad nos hará libres. Si nosotros le contamos a la gente los hechos, como la gente es básicamente racional, todos sacarán las conclusiones acertadas. Pues no. Esto para empezar, nunca se cuentan los hechos, jamás, ni siquiera yo aquí, cualquier profesor nunca se hace de manera absolutamente neutral, porque ya eliges unos hechos y no otros. Ya un telediario, cuando abre poniendo la noticia que considera más importante primero y las que considera menos importantes al final. O dándole más tiempo a una noticia que a otras. O hay tantos hechos para elegir que al final pues eliges unos y te dejas otros. Entonces, para empezar, los hechos nunca son puros, siempre están elegidos y siempre puede haber detrás unos criterios para elegir unos hechos o elegir otros. Pero es que además los mismos hechos, las mismas declaraciones de un político, los mismos eventos que han ocurrido, no van a llevar a las mismas conclusiones. No todos vamos a decir viendo un vídeo, esto pensamos todos lo mismo. Ojalá, pero no. Bueno, ojalá no, porque seríamos pues entonces como clones. Pero gracias a la ciencia cognitiva sabemos que la gente no piensa de esta manera. La gente piensa mediante marcos. Marcos quiere decir como pues un marco mental, un conjunto de ideas básicas a partir de las cuales pensamos las demás o vemos las demás. Si los hechos no encajan en un determinado marco, el que nosotros tenemos, el marco se mantiene y los hechos rebotan. Es decir, si yo veo en un telediario determinada información, cuando esa información reafirma lo que yo ya pensaba, enseguida digo, ¿ves? Lo que yo decía, es que estos políticos de este partido, fíjate cómo son, es que tal, no sé qué. Pero cuando nos da una información que choca contra nuestro marco, que no coincide con lo que yo pensaba anteriormente, pues es más fácil que no lo tengan en cuenta. Oye, que el partido político ese que estás defendiendo constantemente, que fíjate que tiene 50 casos de corrupción, no sé yo, y pasas, no lo asimilas esa información, la dejas, la obvias. ¿Por qué? Porque el marco es más fuerte y eso puede hacer que una persona, a pesar de que los hechos estén ahí y esté demostrado que determinado partido político es tremendamente corrupto, pues una persona la siga votando, porque esa información le rebota, porque él tiene unas ideas más firmes en defensa de ese partido que esos hechos que demuestran que pueda ser corrupto. Esto es lo que explica la facilidad con la que los bulos se transmiten y se difunden. Muchas de las veces la gente sabe perfectamente que es un bulo y aún así lo difunde o aún así lo toma casi como verdad. ¿Por qué? Porque beneficia su discurso. Puede que no sea verdad, pero como beneficia mi discurso yo lo retuiteo, lo difundo por ahí y tal. No sé qué. Hay otro mito que también procede de la Ilustración y dice así: es irracional actuar en contra del propio interés y por tanto una persona normal que es racional razona sobre la base de su propio interés. Esto Schumpeter antes lo decía. Nosotros votamos pensando en nuestros intereses. La teoría económica moderna y la política exterior se establecen sobre la base de este supuesto. Bien, luego dice, la gente no vota necesariamente por sus intereses. No es verdad. No todo el mundo vota porque a lo que realmente de manera egoísta, irracional, le interesa. Igual que tampoco compramos lo que de manera racional nos interesa, sino que la propaganda consigue influenciarnos apasionadamente de manera emotiva para que compremos cosas que a lo mejor de una manera razonada y reflexiva no necesitamos o no nos convienen. Porque ya me diréis en qué te conviene fumar, por ejemplo. Votan por su identidad. Esto es muy importante, dice aquí Lakoff. En realidad la gente no vota ni pensando en los hechos, ni pensando en sus intereses. Vota por una identidad, vota con el corazón, no vota con la cabeza. Votan por sus valores, votan por aquellos con quienes se identifican. Es posible que se identifiquen con sus intereses, puede ocurrir. No es que la gente no se preocupe nunca de sus intereses, pero no tiene por qué ser así. Votan por su identidad. Y si su identidad encaja con sus intereses, votarán por eso, pero no necesariamente. Es importante entender este punto. Es un grave error dar por supuesto que la gente vota siempre por sus intereses. La gente no necesariamente vota lo que más le conviene, sino que a veces vota por su identidad. ¿Y qué hacen los partidos políticos sabiendo esto? Pues apelar a las emociones, apelar a símbolos, apelar a eslóganes, apelar a enemigos, etcétera, etcétera. Ya para acabar, pues os he puesto aquí algunos de los principios de la propaganda que se le atribuyen a Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Hitler. Realmente no eran unos principios suyos, sino que
a través de la acción propagandística, de censura y de difusión de información con el objetivo de calar en las masas de su ministerio, pues algunos teóricos extrayeron unos principios de acción que están detrás, ¿no?, de esas prácticas políticas. No es que Goebbels fuera un intelectual que fuera capaz ni siquiera de poner sobre el papel una serie de máximas de propaganda como son estas, pero que son interesantes porque son algunos de los principios que utilizan medios de comunicación o que utilizan partidos políticos en su propaganda. Entonces conviene estar advertido de las estrategias que utilizan para convencernos para que nosotros votemos aquí o allá o le demos nuestro apoyo aquí o allá, ¿no? Entonces, pues algunos me parecen bastante interesantes y muy al día. Principio de simplificación y del enemigo único, adaptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo, juntarlos a todos. Es decir, pues por ejemplo, en España, voy a poner ejemplos concretos, pues contra el gobierno, la oposición muchas veces dice, el gobierno es todo un conglomerado donde meten como si fueran una familia o un grupo de amigos a los independentistas, a los chavistas venezolanos, refiriéndose a Podemos, y a los socialistas y tal, ¿no? Y entonces los juntan a todos como, fijaros, estos son los grandes enemigos y hay que vencerlos. Los partidos que actualmente están en el gobierno hacen lo mismo, ¿no? Y entonces, es que la oposición al final es el trifachito, tres partidos, pero que al final defienden uno mismo. Aglutinamos una diversidad real en una figura, a veces una caricatura, que es más fácil de golpear. Es similar al principio del método de contagio, que es reunir diversos adversarios en una sola categoría de individuo. El principio de la exageración y desfiguración es que está a la orden del día. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Coger cualquier chorrada, tweet, demás, y exagerarlo y difundirlo como, fijaros qué gran peligro son estos políticos, o fijaros lo que ha dicho, ¿no? Totalmente descontextualizado. Esto son estrategias que a día de hoy, pues en la guerra civil de la información que tenemos en los medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, pues a la orden del día. Principio de la vulgarización. Los partidos políticos al final acaban utilizando medios de comunicación que utilizan titulares muy vulgares, el podemita del coletas no sé qué, o no sé si me explico, insultos, lenguaje vulgar. ¿Por qué? Porque eso es lo que llega a la mayoría. Y también mensajes muy simples como son los eslóganes en política, si se puede, o a veces mensajes tan simples como España. Hay algunos que dicen España, España, y con eso ya cala el mensaje. Importante, la población tiene una gran facilidad para olvidar. Si cometes una gran cagada no pasa nada, porque pasadas unas semanas ya la gente se ha olvidado de eso. Y entonces a las masas, que somos las que vamos a votar, pues hay que hablarles despacito y simplificadito y demás, porque somos un poco tontos. Esta es un poco la idea. Y yo creo que en los últimos tiempos esto la gente se da cuenta y lo castiga un poco también. No siempre, pero muchas veces se castiga a esos partidos políticos que tratan a sus votantes como idiotas. Bueno, por no hablar de Donald Trump. Bien. Tenemos también aquí los siguientes puntos, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, el principio de la unanimidad, llegar a convencer a mucha gente que piensa como todo el mundo, ¿no? La idea de el sentido común. Esto es el sentido común. Esto es cuando hay gente que dice, no, es que lo que tú dices está ideologizado, viene de una ideología, pero el sentido común diría. El sentido común al final es lo que tú dices, que también puede venir de una ideología. Si os fijáis un poco, esto es el problema que tenía Rousseau con la voluntad general, ¿no? Hay gente que dice el sentido común como quien dice voluntad general, ¿no? Esto es el interés común. Pero ¿cómo se determina el interés común? Porque igual es tu interés particular que tú crees que es un interés común. Son problemas muy interesantes. Principio de la silenciación, acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos. Esto, pues los medios de comunicación, que a veces están al servicio de determinados partidos, pues este tema no se toca, o este tema se toca muy poquito. Y sin embargo, este tema, pam, 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 en portada. ¿Por qué? Porque este sí que beneficia al partido. Esto, o en un telediario también. Ese tipo de cuestiones. Hay que tener, bien, en fin, no voy a detallar mucho más, porque si no este vídeo ya se hace todavía más largo y yo me había comprometido una cosa que no estoy cumpliendo. De todos modos, como toda esta parte es voluntaria y la van a escuchar 2 o 3 personas y probablemente ni siquiera de clase, que sepáis que tenéis estos principios
que conviene que os los reviséis un poquito porque somos todos carne de cañón. Es decir, estamos todos expuestos a la propaganda, a la manipulación mediática y esto es uno de los grandes problemas de la democracia. Es uno de los grandes problemas de la democracia contemporánea, pero era uno de los grandes problemas de la democracia antigua. Este es el problema que veía Platón en la democracia, que los que ganan las elecciones lo hacen a partir de juego sucio, artimaña, retórica, propaganda y no por ser verdaderamente los mejores y los que toman las decisiones que interesan verdaderamente al bien común. Pero, como hemos visto, también es un problema filosófico determinar qué es exactamente el bien común o cómo se puede llegar a concluir cuál es el bien común. Así que con todos estos problemas, muchas preguntas pero pocas respuestas, acabamos con estas clases de filosofía política. La semana que viene pues haremos un Kahoot, repasaremos todo, daré unas orientaciones sobre el examen y espero que os vaya muy bien.